Vamos a hablar el día de hoy de un tema importante que es el expediente clínico. Pues antes que todo comentar que viene siendo una herramienta fundamental para el desempeño de todas las acciones médicas que se vienen ofreciendo en la atención médica de un paciente. Y bueno, pues el día de hoy por eso consideramos importante el realizar, el hablar, el mencionar, el puntualizar todos los aspectos relacionados con su elaboración, con su integración y todo el bagaje de situaciones que debemos de conocer para poder realizar adecuadamente esta función. Por eso mis compañeras y yo vamos a comentar el día de hoy todos los aspectos relacionados en ese entorno. Bien, pues considerando qué es en sí el expediente, es un conjunto de datos que están relacionados donde se documenta todas las atenciones médicas que se realizan con un paciente, con diferentes finalidades. Entonces, pues es un documento sumamente valioso. Y bueno, pues si en ese documento se van a hacer constar todas las acciones de atención médica de un paciente, es importante que tengamos una forma sistematizada de realizarlo, ¿verdad? Que hablemos un lenguaje único, un lenguaje apropiado desde el punto de vista profesional. De manera que podamos unificar todas esas acciones, podamos tener el conocimiento necesario, la forma, conocer cuál es lo que rige la realización de este documento tan importante, en el sentido de una atención médica de calidad. Recordemos que el principio de la atención de calidad de un paciente inicia con una información de calidad. Sin dejar a un lado que para poder implementar adecuadamente, además de conocer esta normativa y de manejarla en un contexto de adecuada calidad, de adecuada atención médica, pues siempre como fundamento va a ser la relación médico-paciente, ¿verdad? El saber ser. En primer lugar, saber hacer y luego el saber ser, el elemento de confianza con nuestro paciente para poder conseguir todo ese bagaje y cúmulo de información valiosa para poderle brindar abordajes diagnóstico-terapéuticos adecuados. Gracias. En un momento mis compañeras le hablarán de la normativa y de las metas que rigen la calidad de atención del paciente. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de otro aspecto muy importante tomar en el uso del expediente clínico, que es la norma 004 SSA 3 de 2012, conocida del expediente clínico. Esta norma es muy importante debido a que su principal objetivo es el de establecer criterios, ya sean de tipo científicos, éticos, tecnológicos y administrativos, obligatorios en algunos de los aspectos importantes. Por ejemplo, tenemos la integración. Vamos a hablar acerca de la integración o de los documentos que integran al expediente clínico. Vamos a hablar acerca de su uso y de su manejo, además de su archivo y conservación. En cuanto a su conservación, bueno, pues estos, por tratarse de documentos elaborados tanto en interés como en beneficio del paciente, se menciona en la norma que deben de ser conservados mínimo durante 5 años. También nos habla sobre algunos otros aspectos que son la propiedad, la titularidad y la confidencialidad. Hablando de la titularidad, este va a ser un derecho que todo paciente va a tener respecto a la información para la protección de su salud, así como la protección de la confidencialidad de sus datos. Entonces, los datos personales que se contienen en el expediente clínico, que puedan posibilitar la identificación del paciente, no deben de ser divulgados o dados a conocer. Y, por ejemplo, bueno, en algunas ocasiones, para efectos de literatura médica, docencia, investigación o fotografías, estos pueden ser publicados, pero se requerirá de la autorización escrita del paciente. Y obviamente se adoptarán medidas necesarias para que este no pueda ser identificado. Y otro aspecto muy importante es el campo de la aplicación. Hablando del campo de la aplicación del expediente clínico, bueno, pues este va a ser una herramienta muy importante y también de carácter obligatorio para el personal del área de salud, incluyendo aquellos establecimientos que presten servicios de atención médica,
ya sea de sector público, de sector social y de sector privado. Y bueno, muy importante mencionar que aquí también se incluyen los consultorios. Y bueno, a continuación yo les voy a comentar sobre las metas internacionales de seguridad del paciente. Y bueno, es importante recalcar que estas metas se basan en acciones específicas precisamente para mejorar la seguridad del paciente, identificados en políticas que son a nivel global y que son sustentadas en el registro del mayor número de eventos adversos en la atención médica. Entonces, por tal motivo, la implementación de acciones son encaminadas a asegurar que se lleven correctamente los procesos de atención médica y pues estas son como prioritarias. Y esto a través de las metas internacionales de la seguridad del paciente. Y bueno, estas, para mencionarlas, como primera instancia, la primera meta es identificar correctamente a los pacientes antes de cualquier procedimiento, tomando en cuenta aspectos como el nombre completo del paciente, empezando por apellido paterno, materno y nombres, y la fecha de nacimiento. Estos son como factores o requisitos mínimos. En una segunda instancia, vemos la meta 2, que consiste en la mejora de la comunicación efectiva entre profesionales de la salud. Y esto precisamente para que no haya sesgos en cuanto a la comunicación de los profesionales y se dé menor cabida a errores. En tercera instancia, vemos la meta 3, que es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Esto se lleva a cabo mediante un correcto etiquetado y además de señalar el nombre de los concentrados electrolitos y precisamente para que no haya riesgo. En cuarta instancia, vemos que es importante garantizar que en las cirugías se realicen en un lugar correcto, en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Como quinta instancia, encontramos reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, que esto consiste en programas de higiene, en correcto lavado de manos e incluso el correcto procedimiento, por ejemplo, para aplicar una sonda o algún catéter. Y por último encontramos la sexta meta. La sexta meta consiste en reducir el riesgo de caídas, ya sea porque hay factores, por ejemplo, las instalaciones del hospital que hacen propicio que el paciente pueda caerse, o incluso condiciones propias del paciente que puede tener un riesgo de que sufra una caída. Y en la siguiente diapositiva, nosotras incluimos el material complementario de esta clase. Por favor, véanlo y agradecemos mucho su atención.